Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Como parte del ciclo de conferencias sobre temas selectos de la justicia electoral, en esta segunda plática se contó con la participación de la doctora María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien abordó el tema trascendencia de la nueva Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el derecho electoral mexicano. El magistrado Enrique Figueroa Ávila, integrante de esta sala regional, fungió como moderador de la misma. Este ciclo de conferencias fue diseñado por la Sala Regional Jalapa con el propósito de contar con un foro de difusión de la cultura jurídica en materia electoral, a través de la participación de expertos y destacadas personalidades en el ámbito jurídico de nuestro país. A los magistrados de la Sala Regional Jalapa nos interesa mucho el tema académico, es un tema prioritario para nosotros, y este ciclo de conferencias de temas selectos de derecho electoral es una iniciativa y es un trabajo que nos ha ocupado, y por eso personas de la talla de la señora magistrada, recordemos que este ciclo de conferencias se abrió con la participación del señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estuvo por aquí acompañándonos con un tema realmente muy actual, de puntos de contacto entre la teoría política y el derecho electoral. Ahora se ve engalanado con la presencia de la señora magistrada, que viene a hablarnos de un tema que al menos yo, de lo que he podido revisar, no he encontrado que una persona de su expertise se haya ocupado. Y estamos hablando nada más ni nada menos de la reciente emisión de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del continente americano. Sabemos que hay una declaración expedida por la Organización de Naciones Unidas, pero recientemente en el mes de junio, en una resolución 288, la Organización de Estados Americanos aprobó esta nueva declaración que se viene a sumar al marco jurídico no solamente del continente americano, sino de nuestro país, y que nos parece, coincidimos los magistrados y su servidor, que es un tema que debe ser abordado a la mayor prontitud posible para que sus efectos, sus alcances, sean digeridos lo antes posible en la impartición de justicia electoral de nuestro país. Efectivamente es un tema muy importante. No he encontrado eco de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es muy reciente su aprobación y sobre todo que nada más tomó 17 años en que se aprobara esta declaración. Ya me referiré más adelante a ello, pero cuando me invitaron el presidente y los magistrados a este ciclo de conferencias y platicaba con Enrique qué tema abordar, pues evidentemente la tentación del tema de género fue mucha, ¿sí? La paridad, pero el tribunal también ha abierto una puerta muy importante y se ha preocupado por la tutela de los derechos políticos de las mujeres y de los hombres indígenas en nuestro país, que tenemos una población de personas indígenas aproximadamente del 10% de la población total de nuestro país. Y sin temor a equivocarme, estoy cierta de que es un grupo poblacional con el que tenemos una enorme deuda como Estado. Y en nuestra jurisdicción, en nuestras competencias, cuando se trata del ejercicio de los derechos políticos y concretamente el de representación política. Y yo empezaría diciendo que no ha sido fácil la comprensión o de fácil comprensión el derecho electoral indígena. Para llegar a referirme solo a algunos aspectos
de la convención, de la declaración, perdón, quisiera sí contextualizar y conceptualizar los aspectos que a mí me parecen fundamentales, que además son los que caracterizan a esta declaración como novedosa y que lo distinguen de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La historia de las personas indígenas en América, y no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan, y sobre todo en nuestro país o en toda la región, pues ha sido una historia de opresión. En la época del colonialismo, las víctimas del colonialismo se les despojó de sus tierras, de sus recursos naturales, de sus formas de vida, y pasaron a una situación de discriminación y fueron relegadas. De hecho, podríamos afirmar que se buscó a toda costa destruir cualquier manifestación que se relacionara con lo indígena. Todo esto está documentado. Los procesos independentistas no cambiaron esta situación, no mejoraron la situación, y las nuevas naciones emancipadas de las potencias coloniales europeas buscaron la asimilación forzada de estas comunidades. Se mantuvo esta tendencia de invisibilizar cualquier manifestación indígena. Y esto, por supuesto, también se dio en el ámbito político. A pesar de que las comunidades, los conglomerados indígenas tenían sus instituciones propias, sus formas de organización propias, la elección de sus autoridades, de acuerdo a sus sistemas normativos internos, se les negó también el reconocimiento a sus propias formas de organizarse. Y mucho menos, y esto sigue existiendo hoy en día desafortunadamente, se les ha excluido formal y materialmente de la representación en los ámbitos legislativos y ejecutivos. Han pasado más de 500 años y yo les invito a la reflexión. Hoy tenemos una representación indígena en nuestros órganos de decisión, ¿no? No la tenemos, ni formal ni materialmente hablando. Continúa la explotación, la discriminación de la cosmovisión indígena. Sin embargo, ha sobrevivido hasta esta época, y afortunadamente cada día, y sobre todo en esta región, han surgido y surgen nuevos movimientos para reivindicarla. No podemos estudiar el tema de la representación política indígena si no recordamos los esfuerzos en el ámbito internacional. Por supuesto, la Organización Internacional del Trabajo. A mí me gusta solo recordar el tratado o convención vigente, que es el convenio 169. El 167 fue absolutamente excluido, inclusive perseguía o tenía otra finalidad. Se le ha caracterizado hasta de genocida a ese convenio 167, porque lo que buscaba era asimilar a las comunidades indígenas al desarrollo, es decir, todo lo indígena era retrasado. Entonces fue un movimiento distinto que tiene como consecuencia el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y también tenemos que conocer todos los antecedentes del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas, que tuvo como consecuencia la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Esta declaración es la única declaración universal que ha regido hasta nuestros días y hasta la aprobación de la declaración regional, la declaración americana, que se suma a el soft law, como decimos coloquialmente, para todos los que tenemos que trabajar en la garantía del ejercicio pleno y tutela de los derechos de las personas indígenas. Los tratados internacionales de los que tutelan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas precisamente les reconocen esa cosmovisión propia, del mismo rango que cualquier otra, y lo cual hace necesario el marco jurídico adecuado para sus sistemas normativos. Se abandona esta concepción que ya refería, que imperó en los siglos XIX y XX, que consideró a los pueblos indígenas como retrasados, como pueblos originarios que requerían el apoyo para integrarlos a la modernidad. Eso es lo que siempre se pretendió en estos 2 siglos. Pero hoy los tratados internacionales, y esta es la característica de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconoce el carácter de los pueblos con particularidades propias, producto de su cosmovisión. Si nosotros hacemos un estudio comparativo entre la Declaración Universal y la Declaración Americana, vamos a encontrar diferencias muy específicas en el reconocimiento de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Como yo les señalaba, a lo largo de las negociaciones de la Convención Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, estuvieron presentes representantes de los pueblos originarios de todo el continente y fueron incorporados. Y el gran avance entonces de esta convención es que en su diseño precisamente se tomó en cuenta la cosmovisión como núcleo de las instituciones propias que son comunes a todos los pueblos originarios de las Américas. Todos los representantes de los pueblos originarios de las Américas lograron identificar esta cosmovisión propia, pero común de todos los pueblos de las Américas, y se refleja en el articulado de la Convención. Y para dar cuenta de los avances de esta declaración, también es importante, porque la refiere la misma, otro eje transversal, además de la cosmovisión, es el de la comunalidad, o la teoría de la comunalidad, que esta teoría precisamente es diseñada o creada por intelectuales indígenas con el fin de materializar la cosmovisión propia de los pueblos y comunidades indígenas de las Américas. Entonces, bueno, ya encontramos este núcleo, pero ¿cómo lo podemos materializar? ¿Cómo podemos realmente identificar los principios que van a tutelar este núcleo común, la cosmovisión de los pueblos originales de las Américas? La piedra angular de los derechos indígenas es la libre determinación y autodeterminación. Siempre hablamos de eso. Hay que respetar la libre determinación. Ahora está más de moda la autodeterminación o la libre determinación de los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, lo esencial es la libre determinación de las comunidades y de los pueblos indígenas. James Anaya señala que es la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida. Y esto es de acuerdo a sus valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del que forman parte. La libre determinación, esta declaración americana, la reconoce en el artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. La libre determinación para mí es el presupuesto indispensable
para el pleno ejercicio de los derechos. No es solamente que te reconozca como tus derechos colectivos, tu personalidad jurídica, sino que precisamente tú como comunidad puedas precisamente ejercer tus derechos de acuerdo a tus propios valores y a tu desarrollo económico, social y cultural, de acuerdo a tu cosmovisión. Entonces, déjame ejercer plenamente, pero libremente esos derechos, siempre y cuando respetes y te enmarques en el Estado de Derecho en el cual convives. Pero el reconocimiento a la libre determinación es el espacio óptimo entonces para el verdadero desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, porque precisamente ahí está el reconocimiento de la aplicación del derecho indígena en su propio ámbito, siempre y cuando sus normas se ajusten a lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales. Pero de nada serviría todo lo que les he dicho hasta ahorita si no les permitimos regir su vida bajo sus principios, sus valores y sus reglas, siempre enmarcado en lo que establecen los tratados y las constituciones. Es decir, en términos generales, que no es cliché, es no violar los derechos de las personas, los derechos humanos. Bajo esta cobertura autonómica o de respeto de la libre determinación o autonomía de las comunidades indígenas, entonces debemos de proteger y garantizar que ellos mismos puedan normar las relaciones sociales de acuerdo a sus instituciones y alcanzar un desarrollo pleno acorde a su cosmovisión. ¿Por qué durante muchos años se les intentó modernizar? ¿Por qué imponer nuestro concepto de desarrollo? ¿Por qué imponer la construcción de presas, la construcción de puentes, la explotación de recursos naturales, etcétera, ¿no? Para ellos el desarrollo es mantener el medio ambiente y su ecosistema sano, preservar su tierra, preservar los recursos naturales, sus costumbres, sus tradiciones y regirse bajo sus propias normas. Y dentro de esa determinación o autodeterminación, precisamente uno de los derechos fundamentales es el del autogobierno. Y el artículo 21 de la Declaración, en el párrafo primero, prevé las bases generales del autogobierno. Nos dice el artículo 21 que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Es decir, no solo su autoridad, sino también su financiamiento para funcionar autónomamente. Luego, entonces, el derecho al autogobierno implica la elección, no solo la elección de sus autoridades, de sus propios gobernantes, mediante sus propios sistemas normativos vigentes en determinado momento en la comunidad que se trate. Pueden existir diferencias en la elección en cuanto a los métodos de elección de autoridades, pero dentro de los elementos de esta comunalidad de los pueblos originarios en América, podemos decir que prevalecen las asambleas generales comunitarias. Y fíjense lo que señala el artículo 21, párrafo 1 de la Declaración. Establece que el derecho a la autonomía comprende tanto la elección de sus autoridades, como ya dijimos, pero también el financiamiento de sus funciones autónomas. Aquí estoy repitiendo. Aquí lo que me parece fundamental es que se debe de garantizar la elección de sus autoridades, pero como participación política para acceder y participar plenamente como pueblos en todas las instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.
Y creo que llegamos así a la parte en donde estamos con una mayor deuda con los pueblos y comunidades indígenas. Y así empecé esta plática. Realmente creemos que hemos cumplido por el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, de su autodeterminación, de su autogobierno, pero los hemos relegado a nivel de comunidad y, si nos va bien, a nivel de representación política, a nivel municipal. Pero no hemos hecho nada como Estado para llevarlos y hacer posible su acceso a los espacios de toma de decisión a nivel del legislativo, a nivel del ejecutivo, estatal y federal. No existe la representación política de las comunidades y pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones. Este es un tema pendiente en la agenda nacional, pues no existe ninguna acción afirmativa a favor de los indígenas para el acceso a los órganos legislativos federal y locales, por lo que el tema de la participación política indígena está hoy limitado, está hoy ausente. Quiero cerrar esta intervención agradeciéndole su atención. No es un tema fácil, me parece que es novedoso en el tratamiento de estos principios, de esta temática. Precisamente por la deuda que tenemos, me parece que somos bastante lejanos a la especialización como justicia electoral en estos temas, pero estamos ahí, que me parece que es muy importante este legado que estamos dejando en la sala superior. Y cuando resolvemos asuntos relacionados con elecciones en comunidades indígenas, nos debe quedar claro que debemos necesariamente respetar sus propias instituciones, producto de su cosmovisión, no imponer reglas propias de las elecciones por los sistemas de partidos políticos. Tenemos que desentrañar la problemática del asunto, tenemos que acudir a herramientas que atiendan las especificidades culturales, como los casos en que hemos acudido a dictámenes o peritajes antropológicos que han sido muy útiles en estos casos, necesarísimos, indispensables, pero sobre todo por los riesgos que enfrentan los pueblos y las comunidades indígenas en sus tierras y territorios ancestrales, como ha quedado evidenciado en distintos foros indígenas, como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, y en los casos que ha dado seguimiento la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana. Y en la medida en que nuestras sentencias o resoluciones se emitan con esta perspectiva intercultural, que respete la elección tradicional de sus autoridades mediante sistemas normativos, vamos a favorecer y fortalecer la vida comunal de los pueblos indígenas, quienes estarán en mejores condiciones para proteger sus tierras y sus recursos naturales y sobre todo su forma de ver la vida. Gracias.